Todas estas modificaciones de marcos legales tienden a generar una radiodifusión democrática. No es casualidad que cuando se modifica la Constitución en Ecuador, los grandes medios concentrados acusaban a Correa de querer imponer la ley Mordaza. No sé si les suena el nombre, el mismo nombre que se usó en la Argentina. Ahora, ¿por qué digo que nosotros tenemos una política explícita y una política explicitada? Porque la política de comunicación, el gobierno y las organizaciones sociales la debatieron públicamente durante 2 años, yo diría durante 20 años, hasta que el Congreso de la Nación sancionó la ley 26.522, de la que va a hablar en profundidad Gustavo Ulla. Ahora, antes no teníamos política de comunicación, sí teníamos, pero no teníamos una política de comunicación explicitada. Porque, sobre todo, a partir de 1989, en el gobierno de Menem, la política de comunicación no fue explicitada, sino que fue una política de comunicación acordada en favor de los grupos concentrados de medios. Y voy a señalar 3 o 4 modificaciones que tuvo la ley, la mayoría por decretos de necesidad y de urgencia, que permitieron este nuevo mapa de medios concentrados sin que nadie se quejase a través de los diarios de que se estaban concentrando los medios y que esto no fue participado por toda la sociedad o a toda la sociedad. En 1989 teníamos todavía la ley de la dictadura militar. El primer gobierno democrático, si bien había presentado un proyecto de ley de reforma en 1987 al Congreso, carecía en ese momento de la fuerza suficiente para poder sancionar una nueva ley. De hecho, tuvieron que pasar 27 años de democracia para poder cambiar la ley, por la lucha de poderes y lo que significa confrontar en el momento oportuno con un bloque tan poderoso. Sin embargo, en 1989, a través de una ley que no tenía nada que ver con el sistema de medios, se modifica un artículo, a través de la Ley de Reforma del Estado. Ese artículo permitía a los grupos de medios gráficos tener, por primera vez, medios audiovisuales. Léase Clarín, Editorial Atlántida o cualquier grupo de medios gráficos podía incursionar en radiodifusión. Esa fue la primera gran modificación que tuvo la ley, yo diría que entró por la ventana, y que tenía nombre y apellido, que era en favor de aquellos grupos de medios gráficos, no solo el Grupo Clarín, sino en el interior del país, que podían empezar a formar lo que después terminaron siendo los grupos multimedia. Ahora, esto no termina ahí. Vamos a tener algunos decretos de necesidad y urgencia en la misma década que fueron hechos, cada uno de ellos, en favor de un grupo o de una persona determinada. En el año 98 se sanciona un decreto de necesidad y urgencia que modifica la posibilidad de compra-venta de acciones y de transferencia de licencias, el decreto 1062. Antes estaba prohibido transferir todo el paquete, se podía transferir previa autorización solo algunas acciones y tenían que pasar 5 años desde que la radio estaba en funcionamiento. Explico todo esto porque después de la privatización de la frecuencia de Radio Ciudad, la 710, y que se crea Radio 10 con una sociedad donde participaban Sofovich, Tinelli y Haddad, esa sociedad se disuelve y para poder pasar todo a manos del nuevo y único dueño tenían que pasar 5 años y había pasado 1 año desde la conformación de esa sociedad. Entonces, se modifica la ley a través de un decreto de necesidad de urgencia para una operación. Es decir, ahora te voy a permitir vender la radio, que la compres vos, voy a modificar toda la legislación para que hagas ese negocio. Al año siguiente, el grupo SEI, Citicorp, Atlántida, es decir, Raúl Moneta, Handley, Vigil, deciden comprar toda la cadena de televisoras de Telefe. Claro, se olvidaron que la ley permitía tener 4 y ellos habían comprado 9. La respuesta fue, no te preocupes, hacemos un decreto, cambiamos toda la legislación para que vos puedas avalar esta compra. Entonces, desde ese momento, de 4 licencias se podían tener 24. Es decir que, terminada la década del 90,
no solo teníamos grupos multimedia que empezaron en el 89, sino que teníamos grandes grupos concentrados de multimedia. ¿Por qué? Porque se había ampliado la capacidad de compra de cada uno de estos grupos. Si a esto le sumamos la carrera por la digitalización o la carrera por internet, la compra de cables, resultó que 15 años más tarde, de 2.000 operadores de cable que teníamos en la Argentina, hoy un solo grupo concentra el 56% del mercado. Entonces no es que no había políticas de comunicación, las había. Lo que pasa es que se resolvían en un escritorio por debajo de la mesa y no se contaban porque realmente eran vergonzosas. Y yo voy a saltear, digo, salvo excepciones, la mayoría de las modificaciones que sufrió la ley hasta el 2009, que se sanciona la nueva ley, que es una ley de democratización de los medios, siempre fueron en favor de alguien con nombre y apellido, siempre. Pero en el año 2005, el Congreso sanciona una ley, yo digo que es lo más brutal y lo más paradójico, sanciona una ley porque las cooperativas estaban prohibidas. Muchos de ustedes lo saben, estaban prohibidas las cooperativas, las ONG. La Corte Suprema de Justicia declara a este artículo de la ley de la dictadura inconstitucional. Dice, bueno, no puede ser que esto esté prohibido, tiene que estar permitido. Los grandes grupos, temiendo que ingresaran la mayoría de las cooperativas, le dicen al Congreso que, bueno, si no queda otro remedio, modifiquemos la ley, tratemos de ponerle algún coto, y se cuela en ese momento un artículo. Ese artículo que se cuela se llama Telefónica de España. ¿Por qué le digo esto? Bueno, porque Telefónica de España había comprado, es en definitiva la dueña de los 9 canales de televisión que forman parte del grupo Telefe. La ley argentina prohibía la participación de capital extranjero. Luego, en el año 2003, cuando se sanciona la ley de protección de bienes culturales, permite el ingreso de capital extranjero hasta el 30%, y Telefónica de España es 100% capital extranjero. Entonces, ellos se presentaron a defensa de la competencia para que habilitara la operación de compra. Defensa de la competencia habilita la operación de compra. Hago toda esta explicación técnica para ver el bochorno que sanciona luego el Congreso en una ley. Defensa de la competencia no es el organismo regulador de medios. Defensa de la competencia autoriza o no fusiones de supermercados, de cadena de cine, de fabricante de tornillos o de radio y televisión. Dice, bueno, pueden comprar, pero después, como hay una ley específica, la autoridad concreta tenía que decir si la compra violaba o no violaba la ley, y de hecho era una empresa extranjera. Bueno, se modifica un artículo que dice que está prohibido tener vinculación societaria directa o indirecta con empresas periodísticas o de radiodifusión extranjeras. Quiere decir que estaba prohibido. Salvo acuerdos de reciprocidad, que es con Estados Unidos, o que la compra-venta se haya realizado con anterioridad al año 2003 y que se encuentre aprobado por la Comisión de Defensa de la Competencia. Pusieron salvo Telefónica de España y resolvíamos el problema. El único caso que de una empresa extranjera que había comprado medios antes del 2003 y que había sido aprobado por Defensa de la Competencia era este caso. Significa que nosotros tuvimos un sistema político, porque muchos autores hablan de complicidad explícita o tácita del sistema político en la concentración de medios. Yo lo que hablo es de la baja calidad institucional que ha tenido nuestro país, entre otras cosas, en el tema de la concentración de medios. Desde mi punto de vista, me van a quedar 7 segundos, pero me voy a extender 2 minutos más. Eso es lapidario. Desde mi punto de vista, la calidad institucional tiene que ver con el respeto a la ley. Si un Estado no respeta la ley que genera el propio Estado a través de las instancias que correspondan, el Congreso de la Nación o el propio Poder Ejecutivo, es un Estado con baja calidad institucional. Digo, ni siquiera el Estado respeta la ley. En materia de medios, el Estado tuvo bajísima calidad institucional y nunca respetó la ley, ni siquiera la ley abominable de la dictadura que todos quisimos cambiar,
que prohibía los monopolios, porque solo permitía a un grupo tener hasta 4 medios. Digo, ni siquiera se cumplió esa ley que queríamos cambiar. ¿Por qué? Por la correlación de fuerzas. Porque la política entendía, o mal entendía, que, bueno, siempre se necesitan los medios, porque si yo el año que viene tengo que hacer campaña, entonces no me puedo pelear. El famoso de quien resiste 4 tapas en contra, difícilmente se pueda resistir. Entonces, tomar la decisión de explicitar una política de medios democrática iba a significar necesariamente lo que sucedió. Una guerra total, la madre de todas las batallas, como decía Mariotto, porque esto es así, porque estamos discutiendo el poder, porque estamos discutiendo quién forma el consenso hegemónico al decir de Gramsci, es decir, quién va a formular el discurso a través del cual después la sociedad, por ese famoso consenso de dominación de un bloque, va a tomar las decisiones. Entonces, no es que el gobierno está generando su consenso contra el consenso del otro, sino que el desafío es la verdadera democratización de los medios, es decir, la posibilidad de que la mayor parte, todos desde el punto de vista legal, la mayor parte desde el punto de vista físico, puedan expresar su opinión para la formulación de ese consenso y la formulación de ese punto de vista. Cuando fue el conflicto por el campo, que empezó por las retenciones y terminó el conflicto por quién gobernaba, ustedes recuerdan que se partía en dos la pantalla del televisor y daba lo mismo que hablara la presidenta de la Nación o que hablara una persona alrededor de 4 que lo estaban escuchando cortando la ruta. Tenía el mismo valor y a pantalla partida la gente formaba su punto de vista. De esto se trata la lucha o la batalla por la comunicación. La posibilidad de transformar algo tan fundamental como es una herramienta que es de doble punto, no de un único punto, en donde todos puedan participar. Desde el año 2009 tenemos una nueva ley. Cuesta poner todos sus artículos en marcha porque esa madre de todas las batallas que duró 27 años en el Congreso de la Nación está durando 2 en la justicia. Es decir, los brazos del poder hegemónico se extienden a todas las instituciones del Estado. Pero es una batalla fundamental. Es una batalla fundamental que tiene que ver con la calidad de la democracia y la calidad de las instituciones. Aquellos que proclaman el republicanismo, en realidad lo que están proclamando es el consenso de los bloques hegemónicos. Los que proclamamos la república, pero también la democracia, lo que queremos es la participación de todos. Muchas gracias.